Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Los saluda por aquí Tadeo Ospina. Yo hago parte del equipo de marketing de Alas y es un placer para mí darles la bienvenida a este desayuno Alas Colombia. ¿Qué son los desayunos Alas? Los desayunos Alas son eventos en los que vamos a enfocarnos en mercados verticales específicos, a veces en países específicos, pero hoy vamos a estar mirando todo el espectro. Tenemos amigos conectados desde todas partes de Latinoamérica y en la temática hoy va a ser las nuevas dinámicas del sector hospitalario, cómo nos cambió la pandemia en las tecnologías de seguridad. Para esto, lo que vamos a hacer es hablar con un experto en el tema, en la vertical específica, esta vez en hospitales, pero también vamos a traer a una marca, a un patrocinador que nos hable de las posibles soluciones que tenemos precisamente para estos hospitales. Y en el día de hoy va a ser HID, que va a estar entrando durante este desayuno, durante este evento. No les quito más tiempo y quiero entonces presentar a Daniel Jiménez Vallejo. Daniel, puedes ir encendiendo tu cámara y tu micrófono. Mientras tanto, les cuento que Daniel es profesional en ciencias militares, es miembro de IAHSS, o sea, la International Association for Healthcare Security and Safety de ASIS Internacional, y es miembro emérito del Healthcare Security Council y presidente del capítulo 225 de ASIS Internacional. Daniel también es asesor y consultor en gestión de riesgos de seguridad hospitalaria. Mejor dicho, mejor imposible para hablar sobre este tema. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Tadeo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, te doy directamente la entrada. Te voy a nombrar en este momento presentador para que puedas compartirnos tu pantalla. Bueno, ya lo eres, ya nos puedes compartir tu pantalla. Te pido entonces la compartas y te dejo con todos los asistentes. Vamos a hablar entonces de seguridad hospitalaria y bueno, cuéntanos cuáles son los retos, qué está pasando después de Ok, este par de años ya de pandemia. gracias Tadeo. ¿Me confirmas por favor si estás viendo mi presentación? Estoy viendo tu presentación, estás en el slide organización GDC, Ok, gestión, desarrollo bueno, y listo. crecimiento. Buenos días para todos. Muchas gracias a Alas por haberme invitado a participar en este desayuno Alas Colombia. Y bueno, definitivamente el tema del sector hospitalario a lo largo del 2020, año en el cual se ha vivido una de las principales situaciones que a lo largo de este siglo XXI ha afectado a la sociedad, pues los hospitales no han sido diferente a lo que es el resto de la sociedad. Todos los hospitales a nivel mundial han sufrido una gran afectación. Pero también es importante hablar que los hospitales, casi que en el inicio de la pandemia, fueron las únicas empresas, las únicas entidades o instituciones que estuvieron trabajando al 100%. Esto llevó a que las diferentes tendencias, las diferentes actividades delictivas se presentaran un poco o con mayor frecuencia en estos centros hospitalarios. Es importante mencionar que existen 21 riesgos o 21 grupos de riesgos sobre los cuales los hospitales trabajan lo que es la parte de la misma seguridad como tal. Pero durante este tiempo de la pandemia se presentaron situaciones bastante disruptivas que en unos momentos determinados lograron afectar. Temas como los que acabamos de ver en estos recortes de prensa extraídos de la misma red nos dejan ver cómo fueron las afectaciones en principio hacia la parte médica. En muchos de los países que nos están acompañando fueron los primeros que resultaron afectados, tanto médicos como enfermeras. Eso empezó a envalentonar, empezó a llevar a unos términos negativos lo que era la percepción de seguridad, pero no solamente de la misma industria, sino a nivel global y local donde se presentaban estos eventos. Posterior a esto, se empezaron a presentar o a incrementar la presencia de unos riesgos particulares, problemas de violencia en el lugar de trabajo materializados o que se presentaban al interior de los centros hospitalarios por la afectación de los pacientes con el COVID-19 y que por la misma naturaleza de su enfermedad tenían restricciones de visita. Entonces, acá se empezó a focalizar esta riesgo o esta actividad principal fue sobre esos pacientes.
También el robo o hurto de elementos de protección personal, algunos insumos y medicamentos. El hecho de que se estuvieran extrayendo desde los hospitales o clínicas lo que eran los cubrebocas, tapabocas, mascarillas, guantes, los elementos o los trajes de protección, las polainas, las mismas batas, empezó a afectar de manera significativa lo que fue la parte financiera de la organización y a destinarse a otros aspectos o a otros sectores, lo que eran en inicio los elementos propios para el personal asistencial. Otro de los aspectos o de las situaciones que se empezaron a evidenciar y que cobraron mayor relevancia durante la pandemia han sido las suplantaciones de identidad, tratando de ingresar para recibir atención médica pese a las restricciones que desde los gobiernos se presentaron respecto a la atención en los diferentes hospitales. Las personas querían o pretenden ingresar para recibir atención. Aquí quiero hacer un alto antes y mencionar que el tema de la pandemia en este momento no ha sido superado. El hecho de que las vacunas estén, el hecho de que se estén inoculando a los pacientes, eso quiere decir que se está avanzando, más no que ya terminó el tema como tal, que la pandemia se estandarizó ya o quedó, perdón, en este momento quieto en stand-by, sino que es importante tener en cuenta este estadio que se está viviendo para poder incrementar, para poder reorganizar la seguridad y continuar. Bueno, cierro acá el paréntesis y continúo mencionando que los ingresos desmedidos de visitantes con la intención de visitar a los pacientes en las zonas COVID, pese a que había pacientes que manifestaban su intención de llegar donde personas que estaban infectadas o estaban recibiendo atención médica, se presentaba el intento, o por lo menos las personas sentían que estar dentro de las instalaciones, así no fuera cerca del paciente, ya lo acercaba y le daba de pronto alguna energía. Y eso disparó o materializó que las personas ingresaran al hospital. En algunas ocasiones superando a los dispositivos de seguridad, tanto a las personas como lo que se encuentra de manera de seguridad electrónica, y bueno, pues generó de pronto la escalación a problemas de violencia en el lugar de trabajo. Otro de los aspectos que se debió tener en cuenta y que causó un gran impacto en esta pandemia ha sido el control de los pacientes forenses, conociendo como pacientes forenses a todos estos pacientes o a todas estas personas que llegan al hospital, a la clínica a recibir atención médica y que están bajo la custodia o bajo el cuidado de una persona o una autoridad, sea la policía, sea la entidad encargada de las entidades o de los centros penitenciarios, pero estas personas tienen unas condiciones totalmente diferentes de seguridad. Mientras los pacientes normales están aislados por las condiciones que tengan sus patologías, en este caso, además de eso, tienen unas restricciones de visita, deben tener unas condiciones especiales, una ubicación especial que no aumente el riesgo que está viviendo el mismo hospital en ese momento. Hasta el momento hemos hablado de 5. Las que vamos a hablar tienen una injerencia y tienen una representación también dentro de lo que es el ámbito hospitalario. Y una de las que de pronto cobra mayor importancia es la falta de preparación de los equipos de respuesta, conocidos como seguridad o como los dispositivos de seguridad para la intervención en emergencias. Y propiamente para el tema puntual que nos llama el día de hoy en el desayuno Alas, el manejo de las enfermedades transmisibles. Entonces se empezó a evidenciar a partir de marzo del año 2020 que las personas verdaderamente conocían y sabían de seguridad, nuestros dispositivos de seguridad, y saben y manejan lo que es el sistema de control de acceso, y las personas que manejan las cámaras saben cómo manipular las cámaras, cómo operar todos los sistemas, ¿cierto? No tendría ningún problema. Pero se presenta esta situación y nadie sabía, o eran contadas las instituciones que contaban con un personal de seguridad, con un dispositivo de seguridad propio o contratado que supiera enfrentar de manera efectiva, eficaz y eficiente lo que era el manejo de enfermedades transmisibles en esos puestos de control, en los ingresos de las mismas instituciones. Otro de estos aspectos que cobró valor y una importancia bastante alta fue la falta de capacitación de los oficiales de seguridad en este aspecto propiamente. Y se debió hacer o maniobrar por parte de las instituciones, maniobrar por parte de las mismas empresas prestadoras de los servicios de seguridad
para poder ambientar y articular. Pero desde el 2019, cuando se dieron los primeros visos de esta situación en China, ya se tenía algo de insumo para poder empezar a trabajar. Entonces nos damos cuenta que de pronto nos dejamos coger un poco el día de cara a la preparación de nuestros oficiales de seguridad. Y uno, quizá el más importante, es la falta de contextualización antes de la llegada de la pandemia. En el 2019, en finales del año, el Foro Económico Mundial, en su reporte anual, que generó aproximadamente para noviembre y diciembre, tenía determinada las enfermedades o la propagación de enfermedades transmisibles con una probabilidad y consecuencia media alta. Eso fue a finales del 2019. Estaba muy alineado con lo que se estaba presentando ya en China y con todo lo que desde el lejano oriente se podía estar empezando a vivir. Pese a eso, no fuimos anticipativos y se nos presentaron muchas situaciones que durante el momento propio en el que afectó cada uno de nuestros países, nos vimos abocados a tener y a echar mano de cosas y elementos que en un momento determinado pudimos haber previsto y anticipado. Esto hablándolo de manera costo efectiva para la organización, obviamente, pues las impactó. Ustedes de pronto se dan cuenta o recuerdan que cuando inició la pandemia, en las farmacias, droguerías, en los dispensarios cercanos a los hospitales, ustedes podían comprar un tapabocas o una mascarilla, la podían comprar en unos precios demasiado cómodos, pesos colombianos podría ser 250 pesos, en dólares no más de 50 centavos de dólar podría costar una mascarilla. Pero después que llega la pandemia empezamos a encontrar que esos elementos que eran ya vitales para el desarrollo propio de las operaciones en principio cuando se dio inicio a esta situación de la pandemia, pues subieron de precio y eso afectó pues significativamente la economía de las organizaciones. Adicional a eso se presentaron muchos problemas durante la pandemia. Vamos a ver dos videos a continuación que nos van a mostrar unos eventos muy puntuales que fueron o que son uno de ellos ampliamente conocido y otro como tal, como evento particular no muy conocido, pero que sí es muy común y frecuente dentro de nuestras instituciones en el momento. Perdón.
Bueno, Daniel, por aquí nos indican que el video sale sin audio, sin embargo, si quieres nos puedes ir contando, ahí pues ahí creo que vamos viendo suficientemente bien de qué se trata, pero nos puedes ir contando un poco O- también lo que vimos allí. ok, listo, bueno. El video que acabamos de ver es de una situación precisamente, el primero es una situación que se presenta en el marco de la pandemia global que se estaba desarrollando del COVID-19 en Beirut, la explosión, y cómo las cámaras de un hospital captan los desastres que se evidencian a raíz o como resultado de esta explosión. En el segundo video lo que vemos y lo que estamos conociendo es que el robo al interior de las instituciones médicas en este momento cobró un mayor peso o una mayor importancia y que se siente de manera sensible. Cualquier activo, cualquier situación que se viva al interior de las mismas organizaciones o de las entidades médicas en este momento de la pandemia, pues los va a afectar de manera significativa. El hecho de tener o de faltarles un equipo, un elemento para poder atender a estos pacientes o los que ya han superado la enfermedad y tienen la obligación o la necesidad de hacer esa rehabilitación, pues obviamente los va a afectar. Pero bueno, aquí es donde vamos a conocer entonces, ya sabemos cuál es el problema, pero ¿qué nos marca entonces la diferencia? Y quiero darle paso, antes de continuar, a nuestro sponsor a través de Tadeo para que haga una presentación y posterior a esto continuamos. Claro que sí, vamos entonces a conversar sobre este mismo tema, pero a mirarlo ahora también desde el punto de vista de quienes generan estas tecnologías de seguridad y para eso le quiero dar la bienvenida a Jorge Bejarano, él hace parte de HID Global. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a Tadeo, a Daniel por la introducción y a Alas por convocar a este evento. Entonces, iniciemos. Por aquí les Dale, comparto mi pantalla. ahí la estamos viendo perfectamente. Jorge, te dejo Ok. entonces para que nos cuentes. Listo, entonces, ustedes con Daniel ya, ahí están viendo mi presentación, ¿sí o no? Sí, señor. Ok, con Daniel ustedes ya estaban viendo la importancia que se tiene ahora en esta nueva realidad, la pandemia, en hospitales, de controlar el acceso a las áreas controladas dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, dentro de un centro médico. Entonces, ahí cobra mucha importancia las soluciones de control de acceso. Y mucho más aún que la solución de control de acceso me permita autenticarme en ella, o sea, que me permita verificar quién soy yo, soy un visitante y estoy autorizado, soy un médico que trabaja en el hospital, de manera segura sin contacto, que no tenga que tener contacto o el mínimo contacto posible con los dispositivos que conforman este sistema de control de acceso. Entonces, voy a hablarles un poco sobre una charla muy corta sobre una solución que viene trabajando HID hace ya varios años, desde 2015, que se llama HID Mobile Access, y que es una solución, ustedes van a ver que es una solución de control de acceso sin contacto. Entonces, iniciemos. Es algo corto, voy a hablar un poco sobre qué es HID, una introducción sobre qué es Mobile Access, por qué Mobile Access es una solución de acceso sin contacto, cómo funciona y con qué dispositivos funciona, y al final algo de por qué es segura a nivel de protección de datos y privacidad de la información, porque yo estoy ustedes van a ver en la charla que yo estoy almacenando información en la nube y almacenando información en dispositivos móviles, entonces yo también tengo que empezar a preocuparme por la seguridad de la información. Entonces, muy corto, HID, para los que no nos conocen, es un fabricante de soluciones de identificación para control de acceso con mucha experiencia desde 1964, con unos muy altos estándares de seguridad. A nivel de garantía y soporte, somos muy reconocidos. En el caso de nuestras lectoras o tarjetas, tienen garantía de por vida. Somos pioneros y líderes en las soluciones de identificación utilizando dispositivos móviles o credenciales virtuales. Somos como los pioneros los que empezamos a trabajar y el líder con el que tiene más soluciones instaladas a nivel mundial, con una red de soporte y a nivel mundial muy alta, tanto en ventas, en servicio y en soporte técnico. Ustedes en cualquier país pueden encontrar distribuidores y canales locales que soportan sus soluciones. Entonces entremos en materia. ¿Qué es Mobile Access? Entonces, Mobile Access es una solución mucho más conveniente para el usuario, con una mayor eficacia operacional para una organización como un hospital y con una más alta seguridad que lo que encuentran actualmente en las soluciones de identificación. ¿Qué es lo que básicamente me permite hacer? Yo puedo
almacenar en mi dispositivo móvil, puede ser un teléfono inteligente, una tablet o un reloj inteligente, almacenar una credencial, un ID, de manera segura. Ese ID es seguro, encriptado, no se puede clonar, no se puede transferir de un dispositivo a otro, y yo puedo utilizar tecnologías como NFC o Bluetooth para abrir las puertas de manera contactless, sin contacto, de manera remota, seguro. Soporta autenticación de 2 factores, o sea, si yo no, adicional al abrir la puerta con una tarjeta, quiero que haya un segundo factor de autenticación, por ejemplo, biometría o un PIN, lo puedo hacer desde mi teléfono móvil. Mi teléfono móvil soporta, lo mínimo que soporta un teléfono móvil es que yo le cree una contraseña para desbloquearlo. O los más avanzados, que la mayoría en el mercado actualmente, incluyendo las gamas medias, son así, traen biometría facial o biometría de huella. Entonces yo también puedo utilizar la biometría del dispositivo personal, que es un dispositivo móvil, para abrir como segundo factor de autenticación para abrir la puerta. Y lo otro es que yo puedo tener múltiples credenciales en un mismo teléfono móvil. Por ejemplo, es un médico que trabaja en diferentes instituciones, en diferentes hospitales. Entonces, él puede tener la credencial de cada uno de esos hospitales, son independientes, pero todas están almacenadas en una billetera virtual dentro de mi celular. Yo simplemente necesito sacar mi celular, acercarlo al lector, y el sistema automáticamente reconoce el lector a qué organización pertenece, cuál de las credenciales tiene que leer, y la lee y me da la autorización de acceso. Sí, obviamente en el control de acceso tengo esa autorización. Entonces aquí los desgloso un poco más a nivel de, ¿por qué decimos que es más conveniente para el usuario? Menos ítems para llevar, obviamente, no tengo que portar una tarjeta o algo así como lo hago con un sistema tradicional de tarjeta lector. La pérdida, el olvido o el préstamo de las tarjetas es mucho más, es raro. En el caso de la pérdida, las tarjetas se pierden mucho más que lo que se pierde un celular. A nivel de beneficios, hay uno que es bien interesante, y es la percepción de que un hospital o una organización es mucho más innovadora porque tiene una solución de autenticación más innovadora utilizando el dispositivo móvil. El hecho de que yo tenga almacenada la credencial en mi dispositivo no requiere que yo tenga conectividad permanente con la nube, o sea, no tengo que tener internet en ese momento. La credencial, después de que se almacena, ya sigue operando de manera offline en caso de que yo no tenga acceso a la red. El rango de lectura es extendido, como estos celulares pueden utilizar Bluetooth o NFC. En el caso del Bluetooth yo puedo tener distancias de apertura muy largas. Puedo abrir una puerta vehicular o una puerta de estas automáticas motorizada a unos 3 metros de distancia fácilmente. A nivel de organización, pues una organización como un hospital sabe el desafío que hay en carnetizar y en identificar a las personas que trabajan, los pacientes y los visitantes que llegan al hospital. Entonces, imagínense la ventaja de poder hacer todo esto de manera digital, que todo se pueda hacer en la nube, que yo pueda enviar invitaciones para un visitante y que se le dé acceso durante un día al hospital o durante un horario específico, y que después de ese horario le revoque automáticamente la credencial. Que si un doctor va a empezar a trabajar en nuestra organización, yo pueda carnetizarlo sin que él tenga que ir a nuestras instalaciones a reclamar un carnet para poder ingresar al sitio. Entonces, tiene un montón de ventajas a nivel de sostenibilidad. Hablamos de un proceso donde ya no emitimos credenciales físicas, o sea, la generación de desechos es mínima y la huella de carbono es mucho más baja. Y por último, a nivel de seguridad, estas credenciales virtuales están basadas en una tecnología patente de HID que se llama SEOS, que es una tecnología de muy alta seguridad que permite generar credenciales con base en un sistema operativo. Y ese sistema operativo es abierto, o sea, no solamente trabaja con equipos de HID, usted lo pueden encontrar incorporado en lectores biométricos y otros equipos para apertura de puertas de diferentes fabricantes. A nivel de seguridad, como yo les dije, es mucho más seguro una credencial virtual que una física. Una credencial física tiene el riesgo de la pérdida o que un usuario se la preste a otra. En el caso del celular, el celular lo cuida mucho más las personas, rara vez lo olvidan, y es muy difícil que una persona le preste su celular a otro para que la utilice. En el caso de una pérdida, los dispositivos móviles son reportados de manera inmediata. Una tarjeta es muy probable que se demoren para reportarle y hay un riesgo ahí. Las credenciales virtuales, como les dije, puede configurarse el sistema para que funcione simplemente acercando el celular al lector como se hace con una credencial física, o lo puedo configurar para que funcione con doble autenticación, que primero le pida al usuario que ingrese su huella o que ingrese su biometría para poder utilizar la credencial virtual.
¿Qué se necesita para poder implementar esto en una organización como un hospital? Pues obviamente se necesita un hardware, que son las lectoras que van instaladas en las puertas, en los accesos. O sea, tiene que haber una lectora de alguna de nuestras familias que soporte esta solución de credencialización virtual, HID Signo o iClass. Hay también otros dispositivos para otro tipo de aplicaciones, módulos o lectores de escritorio que ya se utilizan para otro tipo de aplicaciones que no son control de acceso físico. Por ejemplo, para loguearme en un equipo de cómputo, para, no sé, en una máquina dispensadora de café, que yo acercando mi celular, si yo trabajo en la organización, acerco mi celular a esa máquina, que automáticamente me dispense un café y no me lo cobren, cosas de ese estilo. Se requiere tener una credencial virtual, que en este caso se almacena en el celular. Se requiere un portal, la organización tiene que tener un portal donde se licencia las credenciales virtuales. Este licenciamiento es por una suscripción anual, es un software as a service donde yo pago anualmente por la cantidad de usuarios que voy a carnetizar. Y desde ese portal se emiten las credenciales y se requiere una app, que la app puede ser una app ya desarrollada por HID, que ustedes pueden encontrar en Apple Store o en Google Play, o pues, el mismo usuario puede desarrollar su propio app. Existe una API SDK que permite desarrollar una app acorde a mis necesidades. Entonces, ¿por qué hablamos de que HID es una solución de acceso sin contacto? O sea, ahora se ha puesto muy de moda hablar de las soluciones sin contacto debido a los requerimientos de la pandemia. Entonces, esta solución, como les dije, la veníamos trabajando desde 2015. No es algo que haya desarrollado HID para la pandemia, sino que coincidencialmente se ajusta mucho a lo que requiere ahora para control de acceso el no tener contacto. Entonces, hasta comienzos de este milenio, esta es una pirámide que creo que mucha gente la ha visto, de las necesidades básicas que tiene que satisfacer un ser humano para vivir. Entonces, en la base estaban las necesidades fisiológicas como comer, dormir, seguridad y todo lo que va hacia arriba. Hace unos 10 o 15 años, creo que esa pirámide cambió un poco y hay muy por debajo de las necesidades fisiológicas, o sea, mucho más en la base está la necesidad del ser humano de estar conectado, de tener Wi-Fi y tener un teléfono móvil. Y desde el año pasado, estas necesidades tienen una nueva necesidad que es transversal para todas, que es el distanciamiento. Yo tengo que satisfacer mis necesidades, pero a la vez tengo que hacerlo de una manera segura, manteniendo un distanciamiento respecto a las otras personas. Entonces, esta solución coincidencialmente trabaja con dos de estas bases de esta pirámide. Una que es el dispositivo móvil, que es un dispositivo muy personal que la gente lo usa para trabajar, para divertirse, para estudiar. O sea, es un componente muy importante de su vida y que le va a permitir acceder de manera segura a los sitios manteniendo la distancia. Entonces, aquí les voy a poner unos ejemplos. ¿Cuál es la experiencia de un usuario cuando usa tarjeta física o un sistema tradicional de control de acceso con biometría o con PIN? Entonces, regularmente el usuario tiene que tener contacto con una tarjeta física y en algunos casos con la lectora. A veces tiene que, en algunos casos la distancia de lectura no es muy alta, entonces el usuario está constantemente tocando la lectora. Y cuando se trata de un lector con teclado o un lector biométrico, pues en ese caso sí o sí el cliente tenía que tener contacto con la lectora. Ahora, ¿qué pasa con un control de acceso con Mobile Access? Aquí yo tengo comunicación de larga distancia por Bluetooth. Yo puedo abrir una puerta a 30 centímetros de distancia en los casos más básicos o a 2, 3 metros de distancia en algunas puertas especiales como una puerta automática o una puerta vehicular. Y cuando necesito doble autenticación, porque algunas áreas controladas requieren, por ejemplo, un data center o algunas áreas de laboratorio donde se almacenan algunos insumos especiales en un hospital, se requiere que haya una segunda autenticación, se requiere que haya una biometría o que haya un PIN como mínimo, o sea, que la persona tenga que acercar la tarjeta y un PIN. Entonces, en esos casos, yo puedo configurar el sistema para que, como ya les dije, no solamente con el hecho de tener el teléfono celular pueda abrir la puerta, sino que yo tenga que desbloquearlo primero con mi biometría o con mi contraseña para poder utilizarlo. Entonces, ahí estoy utilizando biometría, pero la biometría de mi dispositivo móvil, que es personal, entonces ahí no hay ningún riesgo de contagio. ¿Cómo funciona la solución en un sistema tradicional de control de acceso? Simplemente aquí el administrador tiene acceso a ese portal que les dije que se llama HID Origo. Desde ahí administra los usuarios, los enrola, les envía las credenciales virtuales. El usuario lo que va a recibir es una invitación para que descargue la credencial virtual que se almacena en su dispositivo y ese número de credencial o de ID se almacena en el sistema de control de acceso. Si el sistema de control de acceso está integrado con el portal, lo hace de manera automática, si no hay que subir el número de manera manual como se hace actualmente con las credenciales físicas. Ya cuando el usuario tiene almacenada su credencial en el celular, simplemente lo acerca al lector y el lector
hace la lectura y envía el ID del usuario al sistema de control de acceso, y el sistema de control de acceso toma la decisión si esa persona está autorizada o no a ingresar a esa puerta en ese horario. Adicional a esto, veamos el efecto de la emisión de credenciales virtuales para visitantes, que este es donde está el riesgo mucho más alto. Muchos me dirán, no, pero bueno, un médico usa una credencial física, pero esa credencial es propia. Pero ¿qué pasa con los visitantes en organizaciones, en hospitales donde tenemos un sistema de visitas y donde tenemos un sistema de control de acceso? Entonces, el esquema tradicional es este, que la persona tiene que llegar a la recepción, esperar en una fila junto con otras personas a que me atienda el recepcionista y me asigne una credencial. Y yo voy a recibir una credencial física que ha estado en contacto con otras personas. En el caso de la credencialización virtual, yo recibo una credencial en mi dispositivo móvil y no es necesario que esté ahí presente incluso en la recepción. A mí me pueden preregistrar en un sistema de visitas y enviarme la credencial virtual antes de que yo llegue al sitio. Y la estoy recibiendo en un dispositivo móvil que es de uso personal, entonces yo no tengo ningún riesgo al entrar en contacto con una tarjeta que han utilizado otras personas a lo largo del día. ¿Cuáles son los métodos, ya para terminar, cuáles son los métodos de apertura y cuáles son los dispositivos que se pueden usar? En nuestro caso, HID tiene patentado dos tipos de soluciones, se llaman Tap y Twist and Go para la apertura de las puertas. El Tap es este método donde yo acerco el celular al lector como si fuera una credencial física, como lo hacemos tradicionalmente, como lo hace la gente para ingresar a Transmilenio, para ingresar al metro en alguna ciudad, que acerca una tarjeta a un lector y abre la puerta. Aquí es igual, solo que estas distancias pueden ser unas distancias mucho más largas, podemos llegar a tener hasta 30 centímetros de distancia. Y nosotros tenemos un método que se llama Twist and Go, que es girar el celular 90 grados en cualquier sentido. Eso le da la orden al celular que busque la puerta más cercana y la abra. Si esa puerta tiene habilitada también esta función de Twist and Go. Entonces ahí yo puedo abrir una puerta vehicular o una puerta de estas automáticas a una distancia de 2 o 3 metros. Adicionalmente, como yo les dije, también se puede utilizar en dispositivos como relojes inteligentes de Android o de Apple. Entonces, en este caso, en el reloj inteligente, yo voy a tener un botón de apertura donde simplemente me acerco a la puerta, presiono ese botón y él va a abrir él va a abrir la puerta sin necesidad de que toque o entre en contacto con la lectora. Dispositivos soportados, el sistema está diseñado para Android y para Apple, o sea, funcionan ambos, que son el 99% de los dispositivos a nivel mundial. Los requerimientos son muy básicos en Android, que sea un sistema operativo de 4.4 hacia arriba, con NFC o Bluetooth, puede ser cualquiera de los dos, y en iOS, en Apple de iOS 11 hacia arriba, y Bluetooth. Aunque Apple tiene NFC desde los celulares iPhone 6 en adelante, solo se puede usar para Apple, para las aplicaciones de Apple, el Apple Wallet y el Apple Pay. Entonces aquí se utiliza Bluetooth. El portal no tiene, yo me puedo registrar sin costo, o sea, una organización que esté interesada en esta solución puede registrarse en el portal, ya darse de alta y va a tener el beneficio de que cuando se dé de alta puede tomar un periodo de prueba durante varias semanas de 20 credenciales sin costo. Ahí el único costo en el que tendría que incurrir es en los lectores, tener un lector nuestro con Bluetooth. Si ya tiene un lector nuestro iClass SE, que algunas organizaciones lo usan acá, varios hospitales lo usan acá, simplemente es agregarle un módulo de Bluetooth a esos lectores y puede probar sin costo la solución, hacer un trial de nuestra solución. Ya para terminar, componentes de cómo funciona entonces, como resumen, un control de acceso físico funciona así de esta manera regularmente, una tarjeta que se acerca a un lector y ya hay un hardware y un software que se encargan de abrir la puerta. En este caso vamos a reemplazar esa credencial física por una credencial virtual y la emisión de las credenciales se hace todo en la nube de manera virtual y segura. Todo es seguro. Se puede crear un ecosistema mucho más grande. Como yo les dije, hay una API y un SDK donde yo puedo hacer integraciones con otras aplicaciones, aplicaciones de nómina, aplicaciones de otro tipo que no tengan que ver con control de acceso. Y yo puedo desarrollar aplicaciones que se hablen con esta credencial virtual o desarrollar mi propia credencial virtual. Y ya, esta sí es la última diapositiva. Como ustedes vieron que esto es una solución en la nube, o sea que yo emito las credenciales desde una web, desde un portal en la nube de HID, donde el cliente tiene su cuenta y yo recibo las credenciales en mi celular. Entonces tenemos que garantizar que hay una protección de datos y privacidad, que eso es lo que diferencia a HID de pronto de otras soluciones que ustedes pueden ver por ahí. Somos certificados ISO 27001, cumplimos con todas las cláusulas de protección de privacidad de la información, por ejemplo, el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, los regionales en Colombia, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Se le hacen pruebas de vulnerabilidad constantemente a esta solución. Entonces, es una solución en la nube novedosa que permite abrir las puertas utilizando mi dispositivo móvil y es segura
no solamente que no pierda mi credencial, sino que los datos almacenados en esta están almacenados de manera segura y no van a tener acceso a ellos fraudulentamente. Entonces, agradecerles mucho por el espacio, agradecerle mucho a Daniel y complementar de pronto un poco desde el punto de vista de control de acceso que estamos ofreciendo nosotros para este tipo de organizaciones como los hospitales en soluciones de control de acceso. Impecable, Jorge, muchísimas gracias. En este momento en pantalla, bueno, ahí lo quitaste, te pido lo pongas otra vez. Sí, exacto. Espérame, porque me interesa que todos los que están conectados se puedan llevar, tomarle ahí un pantallazo, lo que quieran, a tus contactos, donde te pueden contactar, si quieren averiguar un poco más de estas soluciones, si quieren hacer negocios. Por aquí tengo ya algunas preguntas. Sin embargo, Jorge, te pido te quedes hasta el final para darle paso de nuevo a la segunda parte de Daniel. Y ahí están viendo hacemos... la diapositiva con Sí, mis señor. datos. Estamos viendo a Jorge Bejarano, Regional Sales Manager de la región andina. Ahí está tu correo, ahí está tu Skype, ahí está tu WhatsApp. Entonces ahí pueden contactar a Jorge para negocios, para comentarios, para lo que necesiten. Juan Manuel Rodríguez nos tiene una pregunta. Juan Manuel, la vamos a contestar al final. Le pido entonces a Jorge que se quede. Y le pido a Daniel se vuelva a reintegrar. Sí, puede pasarle a Daniel el privilegio de presentación. Te pido el favor, ¿sí? Listo, y Daniel, estás por ahí, entonces para que retomemos puedes prender tu cámara de nuevo si gustas. Ok, ¿me confirmas si ya tienes mi presentación en...? Te veo, te oigo y veo tu presentación. Ok, dale. Bueno. Una vez entonces, conociendo cuál fue el contexto general o cuál ha sido hasta el momento el contexto general del desarrollo de la seguridad, de los riesgos de seguridad en los hospitales, pues necesitamos saber cuáles van a ser las tendencias. Indiscutiblemente, el COVID-19 llegó para quedarse. Esto no se va a superar de la noche a la mañana. Se van a tener estrategias o herramientas que nos van a ayudar a mitigar. Y parte de esas estrategias, de esas mismas herramientas, están de cara a la seguridad. Durante el año 2020 y lo corrido del 2021, algunos profesionales de seguridad hemos realizado algunas reuniones, miembros de ASIS, miembros de IAS, y hemos llegado a algunas conclusiones con qué es lo que nos espera. Y hemos determinado que son 4 los aspectos o los escenarios en los cuales van a haber cambios a partir de la presencia del COVID. Unos cambios en el panorama general de las organizaciones, de los hospitales, unos cambios como tal en la propia operación diaria, tanto de seguridad como la operación diaria de la atención médica. También llegan indiscutiblemente cambios en cuanto a los equipos e instrumentos que se van a emplear de cara a la seguridad y también de la gestión de emergencias. Y vamos a entrar a mirar en cada uno de estos segmentos cuáles son los cambios, porque realmente lo que se espera es que el impacto significativo de la seguridad de ahora en adelante verdaderamente se siente que las organizaciones lo vean representado en un retorno de inversión de acuerdo a lo que se está proponiendo desde la parte estratégica de seguridad. Entonces, abordamos el tema del panorama, la parte ambiental. Y lo primero que debemos decir es que una vez se levante lo que es las restricciones de movimiento a nivel local, seguramente se van a volver a activar todo lo que son las marchas, todo lo que son los disturbios civiles, esos eventos de desobediencia civil, lo que va a incrementar o va a llevar mayor número de personas a ser atendidas en hospitales. Eso nos deja ver que debemos estar preparados porque ante eventuales situaciones en las cuales las personas no sabemos si tienen o no tienen el virus o están llegando hacia nuestros hospitales, pues debemos desde seguridad, desde la parte humana de seguridad, desde los oficiales de seguridad, los guardas de seguridad, pues tener unas medidas que ayuden a garantizar la seguridad como safety al interior de la misma institución. Otro aspecto es que se van a continuar presentando el uso de mascarillas, el uso de diferentes elementos de protección, teniendo en cuenta que hay unas que son exclusivas para el uso intrahospitalario, como son las mascarillas N95. Estas mascarillas se deberían, o insumos que sean de uso o destinados o conocidos para uso hospitalario, tendría que hacerse un control estricto, y no solamente a estas mascarillas, sino todo lo que es los EPPs a los que pueda acceder las personas o puedan acceder todas
las diferentes partes que asisten al hospital. Hay un aspecto también importante y es que deben presentarse unas mejoras en el desarrollo de los sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado de las diferentes instituciones. Y esto va a empezar a articular desde safety con seguridad. El cómo se va a estar haciendo el control, las mediciones de los flujos de aire al interior de la institución. Hay unos horarios en los que la parte administrativa, pues obviamente cesa labores, pero el personal de seguridad está 24 horas. Entonces, ¿cómo se va a integrar? Va a haber también, se prevé que va a haber una mejora continua a las problemáticas específicas de violencia en el lugar de trabajo, debido a que los hospitales en este momento han destinado unos recursos importantes para proteger a sus activos y dentro de los activos a su personal asistencial, pues va a generarse o se prevé también que se va a generar una disminución en estos niveles. En un estudio que se publicó hace 2 días, se da como conclusión que se aumentó a nivel América en 170% durante la pandemia los eventos de violencia en el lugar de trabajo. Ante esto, no solamente la tecnología, sino más los procedimientos, cómo crear políticas y cómo la intención de la alta dirección juega papel importante, es lo que ha cobrado mayor relevancia. También se va a presentar una mejora en los métodos de notificación de incidentes. Como lo veíamos, situaciones miles se han presentado a lo largo de esta pandemia. Altercados civiles con motivos políticos, religiosos, bueno, una cantidad de motivos que son los que llevan a que se presenten esta clase de situaciones. Y los hospitales no son ajenos a ser víctimas de afectación por parte de esto. Adicional a estos agentes externos, los incidentes que se pueden presentar al interior de la organización tienen que ser conocidos de manera oportuna, pronta, para que la respuesta de parte de seguridad pues también sea en esa misma proporción. Sin embargo, lo que se está esperando es que la tecnología a través de los diferentes sistemas, de las diferentes soluciones, pues ayuden a mejorar este aspecto. También vamos a encontrar que va a continuar la atención a nuestros pacientes a través de los medios virtuales. Asimismo, las reuniones. Hoy día esto llegó y esto sí no va a cambiar, porque es una de las situaciones que es más costo efectiva para la misma organización. Generar reuniones virtuales, esperar o evitar, mejor, desplazamientos largos, engorrosos, estrés, tiempo perdido del funcionario mientras se mueve de un lado a otro, pues le genera mayor productividad y mejor rendimiento laboral. Entonces esto llega para quedarse y aquí es importante entender que los departamentos de tecnología de la información de los diferentes hospitales van a jugar un papel importante en proteger la información a través de estas dos situaciones particulares, la atención de los pacientes y las reuniones virtuales. También las instalaciones sin seguridad van a considerar la adopción de programas de seguridad. Hoy día muchas instituciones de hospitalarias ven en la seguridad es un gasto, no le ven un beneficio o no lo ven necesario. A través o a raíz de la misma pandemia ya se les creó la necesidad de implementar un programa de seguridad. Pueda que lo estructuren solamente con personal, guardas, oficiales de seguridad, o podrían hacer uso también de tecnología. Sea cual sea la modalidad, sea cual sea la herramienta que decidan, lo cierto es que la seguridad a través de cualquiera de los dos elementos anteriores llega para quedarse también en las instituciones hospitalarias. También juega un papel importante la profesionalización de los gestores, de los gerentes, de los administradores de seguridad hospitalaria. Y aquí no solamente basta con haber tenido experiencia militar o con haber trabajado en uno o en otro hospital o en haber hecho un plan de carrera a lo largo de la vida. Aquí va a contar mucho más, es contar con el respaldo de las certificaciones. Certificaciones como las verticales para el sector hospitalario que genera IAS, donde valida las competencias desde el oficial de seguridad hasta el profesional administrador de seguridad hospitalaria, le van a dar y lo van a investir de una cantidad de conocimiento y de herramientas para que usted pueda verdaderamente potencializar su trabajo de cara a la organización. También se va a incrementar la capacitación en cuanto a safety para el personal, pero no solamente
a los que tienen que ver con seguridad, sino también a las personas o al staff en general de la organización. Se va a migrar o se va a cobrar una importancia bastante alta a los centros de operaciones de seguridad. Estos SOC van a tener la responsabilidad no solamente ya de estar supervisando y mirando cámaras, estar determinando si está funcionando, cuáles son los falsos accesos, los falsos rechazos que está generando el sistema de control de acceso. No, aquí va a empezar a interactuar todo, pero todo es toda la solución que el mismo hospital, la misma clínica decida implementar para proteger sus activos dentro de las personas, los médicos, las enfermeras, camilleros, parte administrativa y obviamente sus propios activos. Pero acá las responsabilidades a través del manejo de la tecnología que se puede presentar en el SOC va a cobrar una relevancia mayor. Vamos a encontrar también algunos aspectos que van a generar unas necesidades. Tom Smith, el gerente de seguridad de uno de los hospitales en Estados Unidos, en estas reuniones dijo, muchos de los problemas del COVID se resolvieron con un enfoque colaborativo y la aplicación de medidas de seguridad que siempre hemos utilizado. Si vamos a ver, es tal cual. Hemos utilizado y hemos empleado cámaras, solo que para este efecto del COVID hemos empleado unas cámaras con una tecnología diferente que nos ayuden a determinar cuál es la temperatura externa de las personas, ¿cierto? Hemos realizado algunos procedimientos. Ahora los flujos dentro de los hospitales son totalmente diferentes, ya están definidos, están totalmente parametrizados. Las áreas de expansión han generado que ese crecimiento de la tecnología pues también salga a las mismas áreas y se ha tenido que hacer una readecuación de procedimientos, pero no es nada diferente. Entonces, entender esto nos va a llevar a comprender que la tecnología que tenemos, con algunas mejoras que el mismo mercado está proponiendo, van a ser suficientes. No quiero decir con esto que pueden venir pandemias iguales. Quizás van a venir situaciones más complejas, quizás van a presentarse eventos más disruptivos, pero podemos estar preparados con lo que tenemos. Y no olvidar que de la mano de esto debería estar también la capacitación. Posiblemente, como consecuencia de dos de los aspectos con los cuales inicié la charla, la violencia en el lugar de trabajo, y adicional a eso, los pacientes forenses, pacientes que están en custodia, pacientes con afectaciones o alteraciones de comportamiento o psiquiátricos, se puede hacer uso de estos hospitales de ser dispositivos sin armas a pasar a tener dispositivos armados con armas menos letales. El uso de taser, en algunas ocasiones, en algunas situaciones, habrá hospitales que permiten y tienen definido dentro de su organización el uso o el empleo de esposas, pero ya es potestativo de cada hospital. Lo cierto es que hay una tendencia en este momento de la pandemia. Con respecto a las operaciones diarias, se debe tener en cuenta que se va a presentar una migración a entornos menos abiertos, porque se requiere, por la misma naturaleza de la situación del COVID, pues tener controles estrictos. También se va a tener o se va a acceder a sistemas que permitan saber quién está dentro del hospital, dónde está, por qué está dentro del hospital. Eso nos va a ayudar a bajar la probabilidad de que los contagios al interior del hospital, así como las pérdidas de los activos del hospital, se aumenten. Se va a generar una expectativa bastante alta, o se ha generado una expectativa bastante alta sobre lo que es el uso de aplicaciones tecnológicas, porque en este momento ya, como lo decía Jorge antes, está evitando, está alejando, está reduciendo la probabilidad de contacto con superficies, que es uno de los medios de adquisición de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, si yo llego a loguearme mediante mi huella para poder ingresar a la organización, pues aquí ya estoy exponiéndome. Mientras hacemos uso de las tecnologías, como la manifestada por Jorge, pues vamos a reducir esa probabilidad y obviamente pues va a ser una entidad que va a estar mucho más preparada para poder enfrentar esto. También se va a presentar un aumento en el uso de la analítica de video. Si bien es cierto, en este momento hay muchas instituciones que ya lo están utilizando es como contingencia ante lo que es la presencia del COVID, pero ya
tiene que esto empezar verdaderamente a darle una cobertura y una protección holística a la organización. También se incrementa en este momento lo que es el uso de las evaluaciones de riesgo. Esas evaluaciones de riesgo lo que nos van a ayudar es a determinar cuál es la necesidad propia y qué tecnología podríamos estar necesitando para enfrentar esos riesgos particulares. Además, el uso del distanciamiento va a ocasionar también que se evite generar algunas revisiones por parte de las fuerzas de seguridad de la misma organización. Esto nos va a llevar a que se pueda aumentar la pérdida de activos, medicamentos, insumos, pertenencias de los pacientes podrían presentar como algunas de las pérdidas. Y esto nos va o nos da a entender entonces que debemos tener también algunas soluciones que nos ayuden y que verdaderamente mitiguen este riesgo. No solamente es una cercanía con la persona para revisar, sino generar y crear procedimientos, protocolos, el uso de la misma tecnología que nos ayude. Mejorar los controles y las medidas de las actividades dentro de los procesos de entrega y recepción de los pacientes fallecidos. También la tecnología puede ayudar aquí a determinar qué procedimientos y qué herramientas nos ayudarían. Algo que está completamente en este momento en furor a nivel mundial es el tema del suministro de vacunas. Y precisamente la siguiente tendencia es a que la cadena de suministro debería tener controles estrictos en unas áreas determinadas. Esas áreas son donde se están almacenando esas vacunas, la ruta por donde se están transportando y las áreas en las cuales se está aplicando la vacuna. Casos ya se han visto en las que las instituciones hospitalarias están siendo cuestionadas o colocadas en la palestra pública por procedimientos mal hechos que se realizan en sitios donde, entre comillas, hay cámaras de seguridad que pueden validar o que pueden determinar si verdaderamente está haciendo o no algo. ¿Sí? Bien. Otro de los aspectos es la tendencia al incremento de la violencia en el lugar de trabajo como resultado de las restricciones de visitas. Esto a causa o como resultado de las mejoras en los sistemas de gestión de visitas. Con respecto a los equipos e instrumentos, va a haber una mayor dependencia de la inteligencia artificial, el empleo de mejores y más robustos sistemas de gestión de control de visitas, que hace match con el último concepto del slide anterior, el incremento en el uso de tecnologías de reconocimiento facial y otras opciones de contacto. También se incrementará el análisis de las tendencias y perfiles. Va a haber un aumento en los sistemas de control de entrada y acceso, no solo de ingresos principales, sino en las áreas internas del mismo hospital. Los datos van a ser un insumo valioso para la toma de decisiones y esos datos van a salir de dónde? Pues de estos equipos electrónicos, de estas soluciones que son las que nacen en principio como una necesidad de seguridad como security y de una necesidad de seguridad como safety para la misma organización. También vamos a encontrar una mayor conexión entre los diferentes líderes y estas personas van a encontrar una mayor importancia en la implementación del sistema de comando de incidentes para el manejo de eventos, accidentes o cualquier situación que se presente al interior de la organización. También se va a encontrar o se va a encontrar la tendencia a mejorar la tecnología a través del segmento de detección. Y esto es abocando a imágenes a través de las cámaras térmicas, donde no solamente ya se va a buscar escanear o determinar una temperatura, sino hacer el escaneo y la verificación de lo que las personas pueden llevar consigo, es decir, contrabando. Pueden ser armas, puede ser que esté ingresando o sacando medicamentos, insumos o cualquier evento que no esté permitido al interior de la organización. Daniel, te cuento que tenemos 5 minuticos más y tenemos varias preguntas para que lo tengas en cuenta. Termino con esta y ya. Perfecto. Dentro de la gestión de emergencias, vamos a encontrar el incremento en las capacidades o en las capacitaciones de manejo de enfermedades transmisibles a nivel adecuado, es decir, a nuestra fuerza de seguridad, la revisión de los procedimientos de respuesta a emergencias, la implementación del mismo sistema de comando de incidentes, bueno, y las que tenemos acá. En sí, son estos 4 aspectos donde la seguridad en un momento determinado va a tener un papel importante que desempeñar de cara a mejorar la seguridad post-COVID. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Tadeo.
Muchas gracias a ti, Daniel. Sumo entonces de nuevo también a Jorge porque tenemos varias preguntas. Me imagino que algunas podrá responder mejor Jorge, algunas podrá responder mejor Daniel. Por aquí tenemos una que creo que va más para Jorge, nos dice Juan Manuel Rodríguez, que cómo se minimiza la posibilidad de apertura accidental de las puertas. Por ejemplo, que Sí. alguien autorizado pase cerca de una puerta y esta quede abierta. Esa es muy buena pregunta y es uno inclusive los requisitos de configuración del sistema. Las lectoras, tanto las lectoras como el celular, yo hago unas configuraciones en potencia y en modo de operación. Entonces, este modo de largo alcance que tiene 2 a 6 metros, yo lo tengo que habilitar en la lectora. Y para que funcione, yo tengo que, o bien sea agregar un botón de acceso directo en el app. Yo puedo, no solamente acercar el celular, sino que yo le puedo agregar un botoncito que se llama widget, un acceso directo. Entonces, si yo no presiono ese botón, no hace la apertura remota. O si yo no giro el celular 90 grados en cualquier sentido, no abro esa puerta. Lo mismo en el modo tap, que este es el más sencillo y con el que yo las podría abrir por error, que yo simplemente paso y tengo el celular en el bolsillo y paso muy cerca al lector. Ahí es ajustar la potencia. Las lectoras se configuran, como tienen Bluetooth, se configuran con un app gratuito llamado HID Reader Manager, donde yo le ajusto la potencia a la antena. Entonces yo busco una ganancia que sea obviamente confortable para el usuario, que me garantice que no tenga contacto con la lectora, pero que tampoco sea muy larga, que no sea más, nosotros recomendamos más de unos 30 centímetros para que yo accidentalmente, cuando pase por cerca de la puerta, no la vaya a abrir. Pero sí es muy buena pregunta, eso requiere como una planeación de la configuración de la lectora y nosotros los apoyamos y hay un entrenamiento para la configuración de estos equipos. Perfecto, gracias Jorge. Por aquí me dicen, Tadeo, consulta para Daniel. Inicialmente se prohibieron los accesos con contacto, pero aún no está demostrado que pueda haber contagio a través de lectores de huellas. ¿Cómo está este tema? Bueno, en este momento, si bien es cierto, pues que no esté demostrado, sí se conoce y se sabe. El solo hecho de que ya se tenga y se determine que debe haber un distanciamiento, que debe haber una limitación en contacto con algunas superficies, pues ya nos deja ver que deberían tenerse algunas medidas, algunos controles al respecto. Con respecto a esto, los hospitales han decidido, la gran mayoría, tener en cuenta lo que determinan para la región, lo que es la OPS y la misma OMS, evitar el contacto con algunas superficies y muchos de ellos están migrando a lo que es el uso o los controles de acceso con tarjetas de proximidad, con detección facial, bueno, con diferentes tecnologías lo están haciendo. Pero en este momento la tendencia como tal es a eso, a alejar el contacto entre la persona y dispositivos. Y sumo a Jorge a esta misma pregunta. Esto está pensado desde todo el tema de las credenciales, desde todo el tema de control de accesos en general. Tener en cuenta que ya la gente no quiere tocar cosas, que Sí. quiere, o sea, ya hay alguna especie de paranoia casi que con tocar. Sí, 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 en realidad hay todavía unas recomendaciones, como bien lo dice Daniel, de la OMS, son recomendaciones de la OPS, la Organización Panamericana. La presidencia, la superintendencia, Industria de Comercio como tal, mantiene todavía su circular y es mandatorio, o sea, no se puede utilizar en edificios con accesos públicos. Y aunque no esté demostrado, o sea, no hay como tal un estudio específicamente para el COVID, es bien sabido. O sea, nosotros trabajamos hace mucho tiempo en esta industria y era un dicho muy común con algunos clientes que cuando utilizaban biometría dactilar, si alguien llegaba con gripa a la oficina, a la semana todos tenían gripa. O sea, es muy común. La transferencia de virus y bacterias que afecten las vías respiratorias, uno de los métodos más comunes es por contacto. O sea, no solo eso, las cerraduras, agarrar un pomo y una cerradura. O sea, hay inclusive, de eso sí hay estudios que son más sucios o conservan más bacterias que incluso otros sitios como los sanitarios. Entonces, es una discusión ahí que va a ser compleja y no solo es el tema de la discusión, sino que la gente ya tiene miedo. O sea, hay gente que, por decirlo de alguna manera, le tiene miedo o fobia más al contacto con esta superficie. Entonces, va a ser difícil el regreso. Obviamente hay unos procesos inclusive de sanitización para los biométricos. Nosotros tenemos como tal y es un fabricante muy grande de biometría. Por ejemplo, fabrica los biométricos estos los que se utilizan Crosman, los que se utilizan para el ingreso en Estados Unidos pues cuando te toman las huellas en los aeropuertos, eso es fabricado por nosotros. Entonces, como tal, es muy difícil que vaya a cambiar eso por ahora a otro tipo de solución y es lo que se hace, se sanitiza. En este momento hay un proceso que emitió los fabricantes donde cómo se pueden sanitizar y cada cuánto hay que hacerlo.
pero sí, es difícil que vaya a haber un regreso pronto al uso de biometría dactilar aquí en la región. Perfecto. César Morales, bueno, esto no es una pregunta, más un comentario. Ahorita Daniel estaba hablando un poco de todo el tema de las vacunas, del transporte de las mismas, de la refrigeración, etcétera. Y César Morales nos hace un comentario, nos dice que se han echado a perder algunas vacunas. Él está en México. Nos dice que hay un video en donde los pilotos muestran que desde que se entregan las vacunas en el país de origen las tienen al sol en contenedores que no protegen precisamente las vacunas y bueno, y el transporte específicamente en México nos dice que se han cometido algunos errores. Sabemos que aquí en Colombia también hubo un tema con unas vacunas que iban para Tolima. ¿Qué nuevo reto presenta todo este tema específico de vacunas, Daniel, en este sector? El hecho de que se tenga en cuenta ya aspectos de cadena de suministro en el manejo de las vacunas, conservarlas y tal cual como se emplea, como se realiza en otros segmentos, pero por la importancia que ahora está revirtiendo el uso de las mismas, pues se requiere, como tú bien lo decías, esas vacunas que estuvieron expuestas y que perdieron un momento, que estuvieron durante un lapso de tiempo fuera de la cadena de frío, tuvieron que ser reevaluadas, tuvieron que ser se tuvo que volver a hacer una evaluación para determinar que eran y que estaban totalmente válidas para ser empleadas. Para el tema puntual de las vacunas, lo que se necesita es que haya una transversalización de la misma información y que se haga un seguimiento constante de lo que es este aspecto propio. Se debería tener en cuenta también es que estamos hablando desde el momento que llegan a los hospitales y allí tendría que haber precisamente unos controles por parte de quien va a recibir el proceso delegado por el hospital para recibir esta mercancía, estos insumos, estos medicamentos y poderlos colocar de acuerdo a unos procedimientos. No solamente es que se almacenen como se almacenan otros medicamentos que tienen que estar refrigerados, sino que se les haga el control antes, durante y después. El antes de llegar al mismo hospital, el durante mientras están allí y el después es la destrucción o disposición final para evitar que se presenten posteriormente eventos de mercancía que no es piratería, problemas de protección de marca, en fin. Pero en este momento propiamente es aspectos que tienen que ver con el hospital y que tienen o que se relacionan es con las vacunas dentro de la misma institución. Perfecto, ya estamos sobre el tiempo, pero tenemos varias preguntas y no quiero que las dejemos en el aire porque finalmente esto es lo que enriquece toda esta discusión, así que nos podemos dar otros 10 minutos sin problema. Elsa Risco nos está diciendo, específicamente para Daniel, Daniel, ¿por qué vamos a necesitar entornos menos libres y abiertos si en esta pandemia lo que se insiste es en lugares abiertos y ventilados? Gracias. Ok, cuando me refiero a entornos menos libres y abiertos es en cuanto al acceso, no a las características de la instalación. Okay. Es decir, tendríamos que tener controles, sí, claro, la misma OMS, la misma OPS, diferentes instituciones a nivel mundial han manifestado que los ambientes tienen que ser abiertos y que ahí tiene que haber ventilación, de acuerdo. A lo que yo me refiero es a eso, al control para el ingreso a las personas, que no pueden estar deambulando y no pueden estar de manera suelta en la institución, sino que deberían haber ya controles mucho más rígidos, no haber tanta libertad en el movimiento y en el ingreso a la institución. Ok, importante esta aclaración ahí entonces, entornos menos libres y abiertos con respecto a los accesos, a los controles, no al espacio como tal. Marco Vinicio nos dice, buenos días, saludos desde Ecuador. Esta creo que es para Jorge. En caso de que el teléfono se extravíe o sea hurtado y la persona de este equipo tenga acceso a las instalaciones, este se bloquea automáticamente. Ahí hay un proceso que la persona que pierda su celular tiene que reportarlo. Es similar a perder una credencial física, ¿Sí? Solo que hay algunas diferencias. En el caso de que el celular de que la aplicación esté configurada para que funcione con doble autenticación, entonces no solo basta con tener el celular, tengo que tener el PIN o la contraseña de ese celular o la biometría para poder utilizarlo. Pero si yo ya reporté al administrador del sistema que perdí mi celular, entonces el administrador va a tomar dos acciones. La primera es en la plataforma de control de acceso bloquear esa credencial, marcarla como una credencial robada o perdida para que reporte cuando la intenten utilizar. Y adicional a eso, en el software de
en la plataforma Origo, pues si no está integrada, si está integrada automáticamente el sistema de control de acceso se comunica con la plataforma y le da de baja la credencial, pero si no lo hace de manera automática, ir al portal, darle de baja esa credencial a ese celular, el sistema que hace, él hace un broadcast donde da la orden de eliminar la credencial y en cualquier momento, cuando el celular tenga conectividad de internet, él va a borrar la credencial. Si el ladrón formatea el celular, que es lo más común, se pierde también la credencial, o sea, no pasa nada, se pierde la credencial y yo ya la elimino, le doy de baja desde el portal y puedo generarle una nueva al usuario sin costo. La puedo Perfecto. utilizar. De Jorge vamos de nuevo entonces a Daniel y así se va dando esta dinámica. Wilmer Barreto nos dice, buenos días, pregunta para Daniel. A partir del 2019 iniciamos el problema de seguridad nacional y público con los migrantes venezolanos, nos dice. Como la seguridad hospitalaria está tomando las medidas con estas personas que llegan a los hospitales sin un tipo de control de cuidados en el cual son de forma potencial posibles transmisores en ocasiones del virus al personal que llegan a los diferentes centros hospitalarios. Bueno, pienso que era más un comentario que una pregunta. Bueno, nos deja este escenario. ¿Cómo lo comentamos ahí, Daniel? Bueno, sí, indiscutiblemente no solamente, y no podemos ponerle apellido al problema de migración, es un problema Claro. que es transversal en muchos de los países. Y bueno, sí, son vectores que en momentos determinados las organizaciones hospitalarias deben tener procedimientos para abordarlos. La salud en gran parte del mundo es uno de los derechos fundamentales sin distingo de nacionalidad, de ideología, ni nada de eso. Es decir, que cualquier persona puede llegar a un hospital y tendría que ser atendida. Entonces, lo que se requiere es que los mismos hospitales determinen procedimientos para la atención de los diferentes pacientes o personas que puedan llegar a requerir de la misma. Perfecto y perfectísima ahí también la aclaración de no ponerle apellido al tema de la migración, porque, bueno, los latinoamericanos estamos migrando siempre a todas partes del mundo, entonces es bien importante tener esto en cuenta. Jesús Israel Padua nos dice excelente presentación, le gustó mucho como la dinámica y el tema que manejamos acá. Vamos llegando entonces hacia el final. Jorge, Daniel, les agradezco mucho a los dos. A Muchas ustedes, muchísimas gracias, gracias. Tadeo. Perfecto. Esto fue el desayuno Alas Colombia. Los desayunos Alas se van a desarrollar así. Vamos a traer a alguien experto en un mercado específico, en un mercado vertical, en un sector, hoy fue hospitalario, que nos esté mostrando los retos, que nos esté contando un poco de lo que está pasando y vamos a traer a alguien que nos brinde soluciones precisamente para ese mercado. Así llevamos esta dinámica hoy con Daniel Jiménez y con Jorge de HID. Y nos vemos entonces en un próximo desayuno Alas. Recuerden que pueden contactarnos a nosotros si necesitan ampliar esta conversación, si quieren que los pongamos en contacto con cualquiera de nuestros disertantes. Nos dice por aquí Marco Vinicio y lo saludo, nos dice excelente información, gracias y felicitaciones. Claudia María Mesa también nos dice muy interesante la charla de hoy. Muchas gracias desde Medellín. Perfecto, Claudia. Un saludo entonces a todos. Nos vemos en un próximo evento Alas.